Buen día, hoy hablaremos sobre la violación de los derechos humanos en México y Sinaloa. El equipo está conformado por Uriel Ávila, Iván León y Abel Valenzuela. Somos del grupo 28, Materia, Ética y Desarrollo Humano. Humanos en México y Sinaloa. El maltrato físico infantil o trauma infantil no accidental se refiere a fracturas y otros signos de lesión que ocurren cuando se golpea a un niño con ira. Los signos físicos de maltrato infantil solían denominarse síndrome del niño maltratado. Este síndrome se refiere a múltiples fracturas que ocurren en momentos diferentes en niños demasiado pequeños como para hablarle sufrido a raíz de un accidente. La definición de maltrato infantil se ha pues expandido. En México, 7 de cada 10 niños son víctimas de algún tipo de violencia. México es el primer lugar de violencia y abuso infantil de la OCDE. Cada día mueren 3 niños o niñas a causa de violencia en el país. En los últimos años fueron atendidos en servicios de salud 317.996 niñas por violencia sexual. En UNICEF México rechazamos la violencia como método de disciplina o de resolución de conflictos tanto como en familias como en las propias escuelas entre los niños, niñas y adolescentes. Por eso desarrollamos proyectos y apoyamos políticas públicas para proteger a este sector de la población y prevenir que sean víctimas de violencia en cualquier de sus formas. Jornaleros agrícolas, trabajadores migrantes y derechos humanos en Sinaloa. A lo largo de las últimas 3 décadas, los jornaleros agrícolas migrantes, en su mayoría indígenas de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, entre otros estados de nuestra República Mexicana, han jugado un papel muy importante en el desarrollo de grandes zonas agrícolas en el noroeste del país, principalmente en Sinaloa, Sonora y Baja California Sur y Norte. Violación de los derechos humanos de la mujer. La violencia contra las mujeres y niñas es probablemente la violación de los derechos humanos más habitual y que afecta a mayor número de personas. Además, está presente en todas las sociedades del mundo, independientemente de cuál sea su sistema político o económico. La violencia contra las mujeres no sabe de culturas ni de clases sociales ni de etnias. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Recomendación General número 19 de la CEDAW adoptaron el concepto de obligación de diligencia debida de los estados. Según esta obligación, los estados tienen el deber de adoptar medidas positivas para prevenir la violencia contra las mujeres y protegerlas, sancionar a quienes cometen actos de violencia y compensar a las víctimas de dichos actos. Ha logrado un progreso considerable en numerosos países del mundo. Se han establecido marcos jurídicos de amplio espectro e instituciones políticas específicas para promover los derechos de las mujeres y protegerlas de la violencia. Violencia a los derechos humanos de las personas con discapacidad. El Informe Mundial sobre la Discapacidad de 2011, publicado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, reveló que alrededor del 15% de la población en el planeta está constituida por personas con discapacidad, que este número seguirá creciendo debido al incremento en la esperanza de vida, así como las personas crónicos de personas que agravan el riesgo de adquirir una diferencia constante de discapacidad. En materia de derechos humanos es de vital importancia fortalecer los programas de toma de consecuencias sobre los derechos de las personas con discapacidad, ya que según la encuesta nacional sobre la discriminación realizada en 2010 por el Consejo Nacional para Evitar la Discriminación, del total de las personas encuestadas, el 12.5% no estaría dispuesto a vivir con personas con discapacidad, el 34.6% está en desacuerdo con dar trabajo a personas con discapacidad y el 34% cree que no se representan los derechos del sector de la población. Por su parte, el 90% de las personas con discapacidad dicen haber sido discriminadas y más de la mitad considerada por sus derechos no son respetados. Periodistas y actividades sociales. La CNDH ha reconocido de manera reiterada la relevancia y trascendencia social de la labor
que desempeñan periodistas, comunicadores y personas defensoras de derechos humanos. A pesar de ello, en México su actividad ha ido sistemáticamente obstaculizada por medios diversos en los que la censura, ya sea directa o indirecta, la estigmación y el descrédito de su labor han afectado de manera profunda y sensible a quienes ejercen tales derechos, colocados en una situación de vulnerabilidad que es preciso atender de manera prioritaria. Los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio de sus derechos que está fundada en particular en su origen o identidad indígena. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. La Constitución de los Pueblos Indígenas cuenta con 46 artículos que aseguran un mejor futuro para los pueblos y también para el mestizaje y la cultura en la era de la globalización. En acción creemos que ese es el camino, el respeto de los pueblos y el aprendizaje de todas las formas de pensamiento que existen en un planeta. Los derechos de los adultos mayores. La violencia hacia las personas mayores es un problema del cual poco se hablaba hasta hace pocos años, debido a que ocurre en el ámbito privado y en muchas ocasiones tapado por los familiares cercanos, quienes en la mayor parte de los casos lo ejercen. Personas de 60 años y más son titulares de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los ordenamientos jurídicos de que ella se derivan. El Estado mexicano como autoridad garante de los mismos debe generar mecanismos que garanticen que los planes, programas, políticas públicas y cualquier trabajo que se realice para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Esto fue todo, muchísimas gracias.